Ah, ok, listo. Bueno, entender el tener que dictar clases o el tener que transmitir información sobre la base de la inteligencia múltiple es un gran reto que tienen los educadores, los docentes, los coaches educativos, en términos de lograr de una u otra manera llegar de manera mucho más asertiva, y es un gran reto, es un gran desafío realmente, ¿no? Es donde yo diría que el docente se convierte en un profesional de verdad. O sea, es pasar de la rutina, de la actividad tradicional, del esquema ortodoxo, a pasar a un esquema mucho más moderno, de mayor observación, de mayor envergadura, ¿no? Porque eso nos demanda a tener que diseñar de una u otra manera nuestras clases para que se vuelvan mucho más atractivas a los diferentes tipos de estudiantes que tenemos en nuestra aula de clase. Por esa razón, como les digo, inicialmente puede que nos genere una suerte, un nivel de esfuerzo, pero que luego, si se vuelve parte de nuestra conducta, se volverá una actividad tradicional. Les doy un ejemplo. Cada vez que nosotros tenemos que armar un programa de estos, de capacitación, de formación, llámese empresarial en mi caso o en el caso del coach educativo y otros temas, siempre nosotros, antes de trabajar en nuestros programas de diseño, nosotros indagamos quiénes son las personas que van a cuál es nuestro auditorio, quiénes son las personas que van a ir a nuestras clases, qué nivel de competencia tienen, qué formación tienen. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo dicto una conferencia a nivel empresarial o dicto un seminario a nivel empresarial, uno de los requisitos que yo establezco con la empresa que me contrata es querer saber quiénes son los participantes, qué nivel de competencia, cargo, formación académica tienen, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué quiero saber todo eso? Porque a través de ese tipo de información yo puedo establecer qué tipo de material, qué tipo de nomenclatura o qué tipo de información andragógica yo puedo utilizar para poderme comunicar de manera asertiva. O sea, no es que yo puedo adoptar una postura improvisada. O sea, voy a ir con mi lenguaje tradicional para todo el mundo de la misma manera con los diferentes auditorios. Eso sería un error, sería una improvisación que me puede llevar a mí a resultados nefastos. ¿Cuáles serían los resultados? Que en el momento de la evaluación que me hacen los participantes de mi exposición, pues salga mal, que no quieran ir más a los eventos que yo pueda patrocinar o tener. ¿Por qué? Porque obviamente no soy asertivo a la hora de comunicarme. Entonces, por eso es que cuando nosotros nos interesamos por conocer quién es mi auditorio, en mi caso, a nivel empresarial, yo conozco los antecedentes de quiénes son las personas que van. Es lo propio que debería hacer un docente tradicional o un coach docente cuando recibe un grupo de estudiantes. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil que tiene el padre de familia? ¿A qué actividad se refieren? ¿Qué expectativa tiene de la clase? ¿Cómo te vas sintiendo en clases? Como lo hemos venido conversando en las clases anteriores, es dedicarnos unos 5 minutos de nuestro tiempo a cada alumno, de todo el tiempo que lo tenemos en el proceso de educación, para conocer cuáles son sus expectativas, sus inclinaciones, cuáles son sus realidades, para en función de eso poder establecer un esquema de enseñanza y de aprendizaje que nos permita la posibilidad de ser asertivos. Si no lo hacemos de esa manera, entonces vamos a seguir improvisando y vamos a seguir obviamente cometiendo graves errores. Muy bien, hemos dicho que las inteligencias múltiples se dividen en 8 de estas o 9 especialidades de estas. Pasan por el tema lingüístico, otro intrapersonal, interpersonal, naturista, corporal, sinestésico, espacial, musical, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de cada una de ellas. Sin embargo, hay 2 que son muy importantes, todas, de una u otra manera las tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, hay unas que priman más, que igual que el caso de los canales de comunicación. Hay unas que priman más en nosotros, que son como nuestros talentos, que son como las cartas de presentación, que son como lo que nos mueve nuestro ser, ¿no? Por lo tanto, es importante identificarnos nosotros primero para luego identificar a los demás, ¿no? Las que tienen que ver con la inteligencia emocional son las relaciones o las inteligencias intra e interpersonales. Estas son las 2 que tienen que ver con la inteligencia emocional, intra e interpersonal. Sin embargo, la pregunta que nos tenemos que hacer del millón acá, ¿será que en las universidades se trabaja la inteligencia emocional? ¿Será que en las universidades, cuando se gradúa un profesional de cualquier profesión, se ha trabajado el tema intrapersonal e interpersonal? Pues no. Ya lo decía Francisco ahí con su lenguaje corporal. Pues no.
Todo lo demás se puede trabajar. Todo lo que tiene que ver con información, con técnica, con formación, con herramientas, todo eso definitivamente lo manejamos muy bien. Sin embargo, estas personas salen al mundo laboral con serios problemas. Por eso es que hay profesionales, gerentes de compañía, profesionales, ingenieros, máster, que lo que menos tienen, más allá de la información, lo que menos tienen es inteligencia emocional. Tienen muy mala relación intrapersonal y tienen muy malas relaciones interpersonales. Lamentablemente ha habido mucha ausencia en términos de la formación de este esquema. Empecemos a hablar de las inteligencias para un poco irlas identificando y ustedes la deben conocer perfectamente. La inteligencia lingüística es una de las condiciones que tienen los seres humanos. Yo insisto que muchos de nosotros debemos tener algunas de estas, tal vez no todas, pero algunas de estas, ¿no? La inteligencia lingüística, la capacidad especial para comunicarse. Por ejemplo, yo me di cuenta que esta inteligencia es la mía. Yo tengo esta inteligencia con claridad desde que tengo 8 años. Desde ahí estoy consciente de que tengo inteligencia lingüística yo. ¿Cómo me di cuenta que tenía esta condición? Porque para mí era fácil comunicarme. Yo era capaz de arrasar masas, la gente me seguía, mis compañeritos me seguían en la escuela, yo era muy atractivo para la gente, yo era el orador, era el abanderado, era el que estaba al frente, el que se ponía adelante, el que siempre participaba. Entonces yo inconscientemente, yo ya tenía una manera de mostrarme como el alumno más participativo. Y la inteligencia lingüística pasa por el hecho de que las características de este personaje les permite pensar, son personas que están siempre en la condición de estar evaluando, analizando lo que están escuchando. No son personas que comen cuentos, sino que están siempre razonando lo que les están diciendo. Estas personas son muy poco dados a seguir instrucciones. Si no tienen un peso, no tienen una razón, no tienen una explicación. Son gente que les gusta tener claridad, ¿no?, en el pensamiento. Son muy narrativos, les gusta hablar, les gusta expresarse, les gusta comunicarse de manera corporal y verbalmente. Corporal y verbalmente, ¿no? Estas personas que tienen inteligencia lingüística son esos que no tienen miedo de pararse y recitar un poema delante de los demás, no tienen problema en coger un micrófono y poderse comunicar, ¿no? No tienen problemas en improvisar. La gente es estos niños o estos adolescentes o estas personas son muy dadas habla tú, pues le dice el uno al otro, habla tú ahí. El otro, ya pues pasa, yo hablo. Y habla y sale del bache, ¿no? Pasa el bache y no tiene problema. Bueno, les gusta leer en algunos casos. Hoy la lectura es una de las condiciones que andan un poco atrás, pero les gusta, navegan en el internet, ven algunos vídeos, etcétera, etcétera. Les gusta hablar y sobre todo les gusta memorizar. Estas personas son oradores, son expertas en oratoria, son oradores. Estas son las personas que tienen la esencia de poder comunicar lo que saben, mucho o poco. Una persona que tiene inteligencia lingüística podría saber poco, pero cuando habla genera un gran impacto. Esta persona puede tener muy poca información, pero de la manera que habla genera impacto. Porque esta persona tiene esta inteligencia lingüística que le permite la posibilidad de ser asertivo a la hora de comunicarse. Por eso veníamos insistiendo. Tener información y tener conocimiento en estos momentos no es suficiente. Porque usted con la información y con el conocimiento no puede hacer mucho si usted no puede comunicarse. Es por eso que en las empresas, los líderes empresariales demandan desarrollar condiciones de comunicación. Por eso estudian formadores de formadores, estudian comunicación asertiva, porque necesitan poder tener esa capacidad de convocatoria, esa capacidad de poder persuadir. No podemos pretender estar frente a un grupo humano sin tener capacidad de convocatoria, sin tener capacidad de persuasión. A mí en lo personal me apena mucho ver a docentes que no tienen la capacidad de poder persuadir, pues, a nadie. Al único que persuaden es a él mismo y a los alumnos que están en la clase porque él es el profesor, pues. Pero de ahí para afuera, fuera del aula de clase, con nadie, ni con sus propios compañeros, ¿no? O sea, somos cortos, no podemos hablar, no podemos expresarnos, no podemos comunicarnos, somos personas totalmente distantes, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas tienen problemas en términos de este tipo de comunicación. Sin embargo, de inteligencia. Sin embargo, hay unos que son muy buenos en esta condición. La inteligencia intrapersonal
es la capacidad para conocerse a sí mismo. Esta inteligencia es tremendamente importante a la hora de tener la posibilidad de maximizar sus fortalezas y también de reconocer sus debilidades, cosa que no es fácil en la conducta de los seres humanos. Y estoy hablando en la persona del docente, ¿eh? Estamos hablando del docente acá. Acá no estamos hablando en términos de la otra persona, sino en términos de valorarme yo primero. Recuerden que para hacer luz y sal hacia afuera, primero tengo que hacer claridad por dentro. Yo no puedo pretender ayudar a otros si yo no tengo problemas internos. El no conocerse a sí mismo en su fortaleza y sus debilidades es un problema serio que tenemos para podernos comunicar con el resto. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene inteligencia intrapersonal? Primero, tiene la capacidad de reflexionar. De reflexionar, ¿no? O sea, diría yo hasta la capacidad de cuestionarse. De por qué sí, por qué no. ¿En qué parte puedo mejorar? ¿Qué le puedo agregar? ¿Qué le puedo quitar? La reflexión es una condición sine qua non en una persona que tiene inteligencia intrapersonal. Es reencontrarse consigo mismo. Pararse frente al espejo y verse de cuerpo entero y decirse sus realidades y ver sus debilidades y su fortaleza, eso no lo hace cualquier persona. Lo que menos hace una persona es eso. Porque es duro. A la gente no le gusta encontrarse con sus debilidades y con sus limitaciones. Lo que menos nos gusta es eso. Lo pasamos por alto, mejor no nos hablamos, no me parezco a nadie, yo sé cómo soy, pare de contar, y el que le guste bien y el que no también, chao, salado, el que se cruza conmigo, porque yo soy una vendetta que va por ahí por el mundo dando vueltas. No tiene capacidad de reflexión. Así soy yo y punto, chao. Bueno, así hay docentes, así hay docentes. Yo insisto y lo sostengo, ¿no? Hay gente que se mueve mucho en ese ámbito. El de inteligencia interpersonal planifica. Planifica no tiene que ver necesariamente con llevarle un pensum académico, ¿no? Porque en el léxico del docente tradicional, planificar implica solamente llevar el pensum de su materia. No es necesariamente eso. La planificación va en otros aspectos, ¿no? En el aspecto de la conducta, del comportamiento también, de mis acciones, de mis actitudes, de la manera como yo me muevo en esquema. Insisto nuevamente, planificar implica tener una suerte de conducta que se ajuste de acuerdo a las circunstancias. Te permite la posibilidad de soñar. Una persona de conducta interpersonal sueña. Quiero más, quiero aprender más, quisiera hacer de esta manera, me gustaría manejar de esta manera. Ese es el docente soñador, ese es el Francisco, ¿no? Que está pensando, ¿qué más puedo hacer? A ver, no, pero verdad, sí, y entonces mañana y empieza a soñar, ¿no? Y se imagina, y ella se ve en otra historia y se ve armando otras cosas, ¿no? Yo tenía un docente que enseñaba ajedrez en un colegio, hasta que un día se le ocurrió ya no dar las clases de ajedrez en pizarrón, pues. Y lo empezó a hacer ya bajo un modelo viviente que le llaman. Entonces hizo un tablero tan grande y a los estudiantes lo decía vestir de la ficha del tablero de ajedrez. Y les enseñaba ajedrez, pero disfrazado de piezas del ajedrez. Pero cada uno hacía el uno de peón, el otro de caballo, el otro de la reina. Entonces cada uno sabía cuál era el rol del otro y dónde tenía que jugar, y lo vivía pues en el tablero. Entonces a los estudiantes los llevaba a soñar, a imaginar, y entonces el aprendizaje del ajedrez era más rápido que sentarse a una clase aburrida ahí de un tablero y una cifra y unas cantidades. El hombre de inteligencia interpersonal te permite la posibilidad de imaginarte cosas, de pensar, de evaluar. Evaluar sobre todo, ¿no? Yo siempre he dicho, debemos aprender a autocuestionarnos. Todo proceso de cambio, estimado docente, todo proceso de cambio demanda un principio básico: autoevaluarnos, autodiagnosticarnos, autocuestionarnos. Eso es muy importante. No conformarse con lo de siempre y lo mismo de siempre. Esto yo lo vengo haciendo hace 20 años de mi vida atrás. Esto de la formación, de la capacitación, esto es parte de mi vida, hace 20 y más años atrás. Pero quiere que le diga una cosa, cada vez que estoy frente a un auditorio o estoy trabajando frente a un grupo humano, para mí, a pesar de haberlo hecho hace 20 años, para mí es como la primera vez. Siempre es la primera vez. ¿Y qué significa la primera vez? Que me tengo que esforzar, que tengo que conocer nuevos métodos, nuevas herramientas, me debo preparar, siento los mismos nervios, tengo la misma tensión, siento la misma adrenalina, siento la misma pasión. Y uno tiene que aprenderse a evaluar. Hoy no me salió bien, hoy me salió mal, debo mejorar acá, debo mejorar allá, pero eso solamente lo hacen personas que tienen una conversación consigo mismo, que abandonan el egoísmo, la vanidad, el orgullo, el egocentrismo, y pasa por el hecho de quiero ser una mejor persona.
Luego tenemos las personas de inteligencia espacial, ¿no? Capacidad para dominar el espacio, ¿sí? ¿No? Esos, en cambio, que son, que les encanta dibujar, ¿no? Que todo lo ven en perspectiva, que lo pueden establecer en una hoja, fotografiar, les encanta, ¿no? Esa gente que le gusta pasear, que todo se lo imagina, diseñar, ordenar, organizar, ¿no? Esas personas tienen una inteligencia particular. Hay gente que le llama que tiene memoria fotográfica. Yo no sé si ustedes han escuchado que hay gente que estudia, pero que le repasa la hoja y se les queda la hoja o el rostro de alguien, o se les queda el gráfico. Esos tienen inteligencia espacial, ellos tienen esa memoria que les queda impregnado una imagen, por ejemplo, tienen memoria fotográfica. Esta gente existe, esta gente realmente es muy buena también, sobre todo en términos de la relación con los demás, ¿no? La inteligencia naturalista. Esta, en cambio, son las personas que tienen afición por el mundo natural, ¿no? Por todo lo que está a su alrededor, ¿no? Las personas, los animales, el ecosistema, la naturaleza. Son adictos a eso en su naturaleza personal. Estas personas pueden clasificar perfectamente, clasificar los haberes y los debes y los haberes de la naturaleza. Hay unos que exageran, pues no, ya exageran. Hay gente que ya le da éxtasis y mete los pies en un río, por ejemplo, ya, o sea, ya, hacia hermano. O que abracemos un árbol, entonces me lleno de energía, bueno, hay unos así, pero de verdad, lo sienten y lo perciben así, ¿no? O sea, está bien, o sea, eso es una inteligencia naturalista. Y hay gente que siente que se llena de energía frente a eso. Yo he conocido docentes que las clases la dan al aire libre, se sienten mejor. De cuando en cuando sacan a los alumnos de la aula de clase y se lo llevan al parque, se lo llevan al parque de la institución. Porque les gusta estar en contacto con la naturaleza. ¿Para qué? Para captar, para observar, para experimentar una sensación. Y les enseñan a la gente a percibir estas sensaciones. Descubra cuántos alumnos tienen así naturistas que les gustan los animales, la naturaleza, las plantas. ¿Qué tal si el 80% de sus estudiantes son naturistas? Y les encanta la naturaleza. Si usted de cuando en cuando se lo lleva a la naturaleza y se lo siente, le da la clase ahí, les aseguro que le va a ir espectacular. Y va a tener estudiantes con un resultado de examen arriba, al 100%. Pero solamente lo podemos lograr si entendemos su inteligencia como tal. Otros los de inteligencia musical, pues, ¿no? ¿Habrá un matemático que le enseñe matemáticas con música? Pues sí. ¿Habrá un hombre de geografía que le enseñe las capitales de los países del mundo con música? Pues sí. Lo que pasa es que ahí el docente es el que tiene que, como le vuelvo y le repito, una de las características del docente es tener la capacidad de innovar, la capacidad de salirse de la zona de confort. La característica de esta persona es que le gusta cantar, le gusta escuchar, silbar, tararear, bailar, componer. Salgamos de hacer la clase aburrida, pues de pronto tiene ahí un grupo de estudiantes que les gusta tiene tipo de inteligencia, bueno, pónganlos a armar ahí una clase musical sobre la materia, no sé. Si usted tiene una materia que se pueda acoplar a un ente musical, a generar una suerte de una tarareada, alguna cuestión, alguna representación, pues hágalo. Tenemos que tratar de llegar de manera asertiva. Yo siento y sigo sosteniendo, la rutina es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. La desidia es nuestra responsabilidad. El desinterés es nuestra responsabilidad. ¿Qué tanto el docente moderno está dispuesto a dejar su statu quo, su actividad tradicional, por innovar, por hacer algo diferente? Luego tenemos la inteligencia matemática, ¿no? Como la capacidad para razonar, para analizar. A esta gente le gusta experimentar, razonar, procesar, analizar, observar, solucionar. Esta gente es mucho más metódica, mucho más calmada, mucho más reflexiva, mucho más analítica, mucho más fría, hablan menos. Pero vemos, hay personas así también. De hecho, hay docentes así. Lo ideal sería encontrar el equilibrio como en todo. Luego tenemos la inteligencia corporal. Esta es la que corresponde a Francisco, ¿no? La kinestésica. Esta es la que le gusta bailar, el teatro, significar, el deporte, coordinar, equilibrar, ¿no?
Esta le gusta estar en contacto, ¿no? La que le gusta estar haciendo cosas. Este es el grupo humano de inteligencia corporal que se hace interesante a la hora de poder interactuar con los demás. Si no hay esto, ellos no se sienten del todo completos. Les gusta el contacto, ¿no? Estos son los que hacen las representaciones escénicas en las clases, en los colegios. A estos les dicen, oye, vente para hacer una obra de teatro. Ahí son locos, van primerito. Bueno, tocará hacerlo de cuando en cuando en el aula de clase, una representación de historia. En vez de leerse un libro de la historia, de un pasaje de la historia, pues ponga un grupo de estudiantes que representen pues, ese pasaje. Que se vistan, que se decoren, que representen el pasaje. Y seguramente muchos de los estudiantes van a aprender con esa mecánica. Todo tiene que ver con la capacidad que tiene el docente de desdoblarse tanto en cuanto lo demandan las circunstancias. Luego viene la inteligencia interpersonal, importantísima de la inteligencia emocional, como la intra. Recuerden que las dos inteligencias que se convocan en la inteligencia emocional son la intra y la interpersonal. La interpersonal ya no tiene que ver conmigo hacia adentro, sino las de relaciones hacia afuera. Estas son las que carecen los docentes, en una gran parte, no todos, en una gran parte. No tiene la capacidad para comprender y reconocer a los demás. Es como que no fuera conmigo. A mí no me interesa. No es conmigo. A mí lo que me interesa es el alumno, la clase, la materia y el examen. Punto. Chao. El resto no me interesa. No es conmigo. Sí es conmigo. El técnico es usted, el profesional es usted. Y la característica de este ser es intercambiar, relacionarse con su entorno. La única forma que logremos que la sociedad cambie la coyuntura que tiene de imagen con relación al docente es cuando yo me relaciono e intercambio con ellos. La única forma que tengo yo de que la sociedad piense distinto a lo que piensa del docente, que no vale un peso, es la única forma es relacionándome, intercambiando opiniones, comunicándome adecuadamente con la sociedad, entendido por el padre de familia, el alumno, el colega, la autoridad educativa, con la comunidad. Yo tengo una alumna que es directora de una escuela en Cuenca y ella me dice, a mí me toca interactuar con los padres de familia de mis alumnos. Y los padres de mi familia son comunitarios, son de una zona rural, son agricultores y me toca relacionarme, comunicarme con ellos. Muchas veces me toca ir al huerto a hablar con ellos, a comunicarme con ellos, siendo la directora, ¿no? Pero esa es la capacidad que tiene ella de desdoblarse, buscando en ese docente, en ese padre de familia, el socio estratégico que necesita para lograr su objetivo. Y los padres de familia terminan ayudándole en la escuela y le arman el camino, le siembran, le ponen árboles, le ayudan, le colaboran. Porque ella tiene la capacidad de la relación interpersonal. Pero claro, con el docente que no tiene esta capacidad, que mira desde lejos los toros, que mira trepado en una nube, la relación con los demás, pues no le va a pasar nada, pues nadie lo va a rezar ni a ver, pues. La relación interpersonal nos permite observar, nos permite empatizar, entender el auditorio que tenemos frente a nosotros. Esta relación interpersonal como la intrapersonal son los que definen la inteligencia emocional que va a ser motivo de nuestra siguiente charla. Quiero antes de terminar que veamos este vídeo como conclusión. Hola familia, tu cosmopolita. ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Estos son los tipos de inteligencias y cómo saber cuál es el tuyo. Todos de niños cuando fuimos a la escuela nos dimos cuenta que ciertas clases nos eran más fáciles que otras. Por ejemplo, a mí me gustaba la historia y no era tan bueno para la química. Y obvio, en las clases que para nosotros son fáciles sacamos buenas calificaciones. En cambio, en las clases que para nosotros son difíciles sacamos malas. Y a partir de eso, dependiendo de nuestras calificaciones, las personas medían si éramos inteligentes o no. Pero claro, o sea, éramos inteligentes para algunas, pero para otras no, y resulta que ahí va el hacha, ¿no? O sea, porque no podemos segmentar, no podemos disgregar, no podemos diferenciar, no podemos olfatear, sino que los queremos meter a todos en el mismo bolso y eso hace que definitivamente nos volvamos drásticos a la hora de calificar. Esa es la relación que de una u otra manera tenemos que mejorar. Desde hace algunos años, un nuevo movimiento educativo surgió y empezó a decir que todos somos inteligencia emocional, solo que tenemos diferentes tipos de inteligencia y que es importante saber con qué tipo de inteligencia contamos, ya que a partir de ella podemos hacer cosas increíbles. Y según esos expertos, esta es la clasificación.
Inteligencia lingüística. Eres bueno para leer, escribir y hablar. Tienes una gran capacidad para comunicarte. Además, siempre quieres decir y opinar algo. Podrías dedicarte a ser líder político o religioso, orador, poeta, escritor, etc. Inteligencia lógico-matemática. Eres bueno para sumar, pensar críticamente, razonar y experimentar. Tienes una gran capacidad para las matemáticas, hacer cálculos numéricos, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivos y deductivos. Podrías dedicarte a ser economista, ingeniero, científico, matemático, contador, etc. Inteligencia espacial o visual. Eres bueno para observar, pintar, visualizar los colores y pensar en la mejor ubicación para poner las cosas. Tienes una gran capacidad para presentar ideas visualmente. Creas imágenes mentales, percibes detalles visuales, dibujas y confeccionas bocetos. Podrías dedicarte a ser artista, fotógrafo, arquitecto, diseñador, publicista, etc. Inteligencia musical. Eres bueno para cantar, llevar el ritmo, tocar un instrumento y diferenciar sonidos. Tienes una gran capacidad para escuchar, así como analizar sonidos en general. Podrías dedicarte a ser músico, compositor, crítico musical, etc. Inteligencia corporal. Eres bueno para construir, tocar, moverse o bailar. Tienes una gran capacidad para realizar actividades que requieran fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación y equilibrio. Podrías dedicarte a ser deportista, modelo o bailarín, entre muchas cosas más. Inteligencia intrapersonal. Eres bueno para conectarte contigo mismo, tomar decisiones y reflexionar. Tienes una gran capacidad para plantearte metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Podrías dedicarte a crear proyectos en solitario o estar en un equipo pero trabajar solo. Además, puedes dedicarte a actividades que necesiten meditación. Inteligencia interpersonal. Eres bueno para compartir, enseñar, colaborar e interactuar. Tienes una gran capacidad de reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros. Podrías dar un muy buen resultado en un área de jefatura, maestro, psicólogo y terapeuta. Inteligencia naturalista. Eres bueno para experimentar con el ambiente, conectarte con otros seres vivos, cuidarlos y ser explorador. Tienes una gran capacidad para observar, identificar e incluso para descubrir nuevas especies. Podrías dedicarte a ser biólogo, ambientalista y otras cosas relacionadas con la naturaleza. Ahora bien, familia, según expertos que definen esta teoría de las inteligencias múltiples, cada persona tiene dentro de sí misma todas estas inteligencias, pero una es la que te define y la que pesa más, por lo que hacerla se nos facilita mucho. Es por eso que según estos mismos expertos, los maestros en las escuelas deberían enseñar dependiendo de nuestra inteligencia. Así los alumnos seríamos mejores en todo lo que hacemos. Muy bien. Este es entonces el mensaje final. Nosotros tenemos la gran tarea de poder advertir quiénes son estos personajes que están frente a nosotros, quiénes son estos personajes con los que tenemos que interactuar para poderlos llegar a conocer de manera adecuada, identificar el canal de comunicación adecuado y poder ser mucho más asertivos a la hora de comunicarnos de manera correcta. Muy bien, hemos llegado al final de este módulo de inteligencia múltiple. Ya vamos a entrar de lleno en inteligencia emocional. Nos esperan solo 2 clases más, que es la que van a tener conmigo. Terminamos con 2 clases más y vamos a ver en estas 2 clases inteligencia emocional. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, Juan? No sé si tienes algo para el cierre. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Excelente este tema relacionado con las inteligencias múltiples. Creo que nos ha hecho reflexionar y pensar y analizar cuál de ellas es la que nos toca y dominamos más. Tendríamos que hacer una retrospección para poder saber exactamente cuál es. Yo creo que ya nuestro amigo Miguel Ángel, que ya se encuentra, seguramente que habrá pensado muy bien. Él es contador, me parece, o... Muy bien. ¿Contador? Francisco es docente, ¿no? Entonces Miguel debe ser lógica financiera, matemática, me imagino, porque esos contadores son el último peso, hermano, no se le escapa nada, hermano. Francisco, ¿eres docente de qué área? ¿De qué línea? Educación religiosa. ¿Educación? Religiosa. Francisco. ¿Ah, sí? Ah, caramba. Claro, Francisco parece templario, no le da se lo veo los templarios, man.
Tienes que darnos una cátedra de oraciones. Y nuestro amigo Víctor, muchas gracias por esta intervención. Si tienen alguna pregunta, estimados amigos, Miguel Ángel, Francisco, adelante, para dar por culminada la reunión. Bueno, buenas noches ante todo y disculpen la tardanza. Hola, Miguel. Buenas noches. Sí, no, interesante el tema y también felicitarlo a usted el manejo de la clase. Gracias, Miguel. Algo que sí creo yo de que deberíamos, si usted dice, no da pena a veces muchos docentes, que sabiendo que deberíamos ver las capacidades de nuestros alumnos, a veces creemos de que nomás nos interesa nomás es ver la nota. O sea, el docente califica Numérica. y no ve, o sea, no ve la capacidad. Correcto, así es. Y yo sinceramente sí discrepo mucho en ese sentido, ¿no? Yo en la universidad que enseño junto con el profesor Cabrera, yo enseño lo que es el Sistema Integrado de Administración Financiera. De acuerdo. Es el SIAP. Y bueno, este sistema integrado, su mismo nombre integrado, habla del tema administrativo, financiero y presupuestal. Correcto. Entonces, yo al alumno, para que pueda entender qué es un presupuesto, qué es un financiamiento, qué es hacer gestión pública, yo le digo, bibliografía y videos y audios hay en el ciberespacio, o cualquier cantidad. Pero ustedes tienen que conocer la realidad. Okay. Yo me los llevo a obras. Ah, mira, al terreno. A obras. Entonces, como usted lo que dijo, tocó el tema, usted dijo bien claro, que hay docentes que salen afuera, sí, donde justamente le hacen explorar sus capacidades a cada alumno. Los llevan al campo, ¿no? Así es, al campo. Sí, sí, claro. Y yo he tenido la ventaja que, bueno, el apoyo de la doctora que nos rige a nosotros, que siempre nos dice, me dijo, profesor, ¿puede usted hacer eso? Muy bien. Y desde que he ingresado hace 3 años en la universidad, hago eso, con mis alumnos, los saco. Chévere. Y ellos presentan su proyecto. Si bien es cierto, no es un proyecto para, digamos, es un proyecto grande, pero por lo menos ellos ya tienen la idea de cómo se hace un proyecto, claro, y cómo se gestiona en la gestión pública. Sí, claro, ¿cómo no? Entonces, ¿qué le quiero decir esto? No? Pero sin embargo, también yo creo que parte de la ética. Hay docentes que saben que no enseñan bien, pero por un tema económico, claro. Entonces no me interesa lo que aprende el alumno, sino me interesa cuánto me llena en el bolsillo. Sí, señor, seguro. ¿Ya? Yo le digo esto porque le menciono una universidad, por decir, acá en Chiclayo, que yo estaba enseñando ahí, señor de Zipán, por decir, por este tema del COVID, yo ya tenía programado clase, pero por el tema del COVID me dice, ¿sabe qué? Me sacan la carga horaria y me dicen, no te vamos a dar carga horaria porque le vamos a dar a los profesores que son de planta, no los que son profesores contratados. Ah, muy bien, le digo, pero me hicieron trabajar mi sílabo, me hicieron trabajar todo, y me mandan con justamente el encargado, el responsable del área que iba a trabajar yo. Yo le hice el trabajo prácticamente, le pulo lo más chistoso es que le pulo el sílabos a la realidad. Correcto. ¿Cómo es, no? Sí, sí. Y mis alumnos que yo les iba a enseñar, como ellos forman un grupo de WhatsApp de alumnos, es penoso lo que comentan, ¿no? O sea, claro, es penoso decir, oye, mira, no, profesor, no llega, no me enseña. No llega, esto. ese, claro. Entonces, yo digo, si nosotros queremos enseñar bien, también tengo que partir de mí mismo, ¿no? Sí, señor. Ética. Por supuesto. Y de verdad que, gracias por Me he perdido parte de la clase, no porque quería, sino que por un tema de que la máquina no conectaba, se recalentaba y el profesor Cabrera estaba que me decía, oye, Miguel, ¿qué pasa eso? Entonces, pero bueno, estoy con usted, lo he escuchado, y de verdad, lo felicito, ojalá algún día tenga la capacidad y la riqueza de poder encontrarme con usted y muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muy gentil, lo tomo con mucha humildad, con mucha sencillez, gracias por su palabra, muy amable, muy gentil, gracias por estar, Miguel, gracias por estar, Francisco,
Juanito, nos vemos Dios mediante entonces. En la Ok, próxima gracias, clase. muy bien. Hasta luego. Chao. Pasen bien, Gracias, descansen. gracias, Chao, gracias. chao. Buenas noches. Descansen, cuídense. Hasta luego. Gracias, gracias.